Entonces estamos, mis hermanos, en el capítulo 8 de Cristo el Mediador. Estamos en el párrafo 5. Vimos en el párrafo 1, recordando la ordenación de Cristo para su oficio como mediador. En el párrafo 2 vimos la encarnación de Cristo para que ejerza su oficio como mediador. Párrafo 3, la capacitación de Cristo por medio del Espíritu Santo para su oficio de mediador. Y en los párrafos 4 al 10 estamos viendo la ejecución del oficio de Cristo como mediador. Entonces vamos a si Dios quiere, terminar hoy este párrafo 5 y vamos a dar lectura al párrafo. De nuevo que estamos párrafo 5, la ejecución del oficio de mediador. Dice, el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos, para todos aquellos que el Padre le ha dado. Y vimos ya todos los enunciados del párrafo y nos enfocamos en el último, cuando dice, para todos aquellos que el Padre le ha dado. Esto quiere decir que Cristo vino a ser el mediador, pero no de todas y cada una de las personas, sino de un pueblo en particular. El pueblo que Dios escogió desde la eternidad para que fuera salvo. Eso es lo que estamos viendo. Y vimos, si van a su página 3, solo para recordar un poco lo que vimos en primer lugar la necesidad de la expiación. Y lo hicimos por medio de 5 preguntas. Primeramente vimos por qué es necesaria la expiación de Cristo. Vimos que la expiación es necesaria porque el carácter de Dios no permite que los hombres se salven de ninguna otra manera. ¿Y qué es la expiación? Es la obra de Cristo en la cruz, por medio de la cual Él, como un sacrificio sustitutivo en la cruz, Él es el que recibe la ira de Dios que era sobre nosotros por nuestros pecados. Esa es la expiación. ¿Verdad? Y por medio de la expiación lo que Cristo logra para nosotros es la propiciación. La ira de Dios queda satisfecha. ¿Verdad? Y ya no hay culpa sobre nosotros. Y hay perdón de pecados para nosotros. Entonces, vimos punto número 1 que la expiación es necesaria porque el Dios santo, que tiene que derramar su ira sobre los pecadores, no hay manera de que los hombres se salven de ninguna otra manera. Con pregunta 2 vimos qué hay en el carácter de Dios que hizo necesaria la expiación de Cristo. Vimos que es su justicia. No fue Pilato, no fueron los judíos, no fue Satanás quien llevó a Cristo a una muerte de cruz, sino fue Dios. Su justicia. Su santidad es provocada ira por el pecado de los hombres. Y Dios en su justicia tiene que ser satisfecha. Vimos como pregunta número 3, respondiendo a por qué es necesaria la expiación. Vimos que cómo hace frente la expiación a las demandas de la justicia de Dios. La respuesta es porque propicia a Dios. La palabra propiciar significa aplacar o pacificar la ira de Dios. Conciliar a un Dios que está irado sobre nosotros. Cristo apacigua la ira de Dios sobre nosotros. Cristo satisface la justicia de Dios. Solo recordando, hermanos, un poco lo que vimos. Y otra pregunta, la 4. ¿Cómo se propicia la ira de Dios y se satisface la justicia de Dios mediante la muerte de Cristo? Bueno, vimos que Cristo satisfizo la justicia de Dios, Él siendo nuestro sustituto, Él sufriendo en nuestro lugar, muriendo en nuestro lugar. Él nos representó y como nuestro sustituto, Él llevó la pena, el castigo de Dios que nosotros merecíamos. Esa pena es la muerte, porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Verdad? La muerte es la separación de Dios. Y Cristo fue abandonado por Dios en la cruz. Por eso exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Entonces, ¿por quiénes murió Cristo? Sabemos que hay dos posturas en el contexto evangélico que nos rodea. La postura es que Cristo murió para hacer posible la salvación de todos los hombres. En esa postura, Cristo realmente no murió en un sentido por nadie, sino para hacer posible que todos los hombres pudieran ser salvos. Pero la postura que nosotros creemos, la que encontramos en las Escrituras, es lo que se llama como una redención particular. Cristo vino para salvar a un pueblo. No vino para hacer posible la salvación, sino vino para realmente Él salvar a un pueblo. Y vamos a ver algunos argumentos de eso. O sea, número 1 dice, la naturaleza de la expiación demanda una redención particular. O sea, la expiación consiste en que Cristo lleva la maldición como un sustituto por otra persona. Siempre en el Antiguo Testamento los sacrificios eran por los pecados de otra persona. Por ejemplo, Job, vemos que él ofreció sacrificios y él dice, por si acaso mis hijos hubieran pecado. Job sabía por quién estaba ofreciendo el sacrificio. En el día de la expiación, vemos que una vez al año el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio para la expiación por los pecados del pueblo. Él imponía sus manos en el macho cabrío que iba a ser sacrificado, oraba, ¿verdad?, pidiendo el perdón por el pecado del pueblo. O sabemos en el Antiguo Testamento siempre el sacrificio era sustitutivo, pero siempre se sabía por quién se estaba muriendo, por quién se estaba haciendo la sustitución. Entonces, si decimos que Cristo murió por todos y cada una de las personas para hacer posible la salvación de todos, entonces Dios descargó la ira, o tuvo que haber descargado su ira en Cristo por todos y cada uno de los pecados de todas y cada una de las personas que han existido. ¿Sí me explico? Eso querría decir. Pero muchos de ellos se perderán, como sabemos, ¿verdad? Caín, Faraón, Judas, muchos de ellos se perderán. Y ellos en el infierno, ¿verdad?, cargarán la ira de Dios eternamente. Entonces, en este entendimiento, Dios sería injusto. Dios, en un sentido, Dios cargaría doblemente su ira. En Cristo, repito, en ese entendimiento, por los pecados de todas las personas que han existido una vez. Pero aquellos que no se arrepintieron, de nuevo otra vez en el castigo eterno, en el infierno. Entonces, un Dios justo, la pregunta es, ¿castigaría los mismos pecados 2 veces? La respuesta es no. La respuesta es que Cristo realmente redimió, ¿verdad?, aquellos por los cuales Él murió. Repito, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, cuando entraba al lugar santísimo, él sabía por quiénes estaba intercediendo. ¿Por quiénes? Por el pueblo, por el campamento. El tabernáculo estaba en el medio, las 12 tribus acampaban alrededor. Él sabía, estoy intercediendo por el pueblo de Israel. No por los filisteos, no por los cananeos, por el pueblo de Israel. La pregunta es, ¿nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, sabía por quiénes estaba intercediendo? La respuesta es sí. ¿Por quién? Él dice, ¿verdad?, en su oración sumo sacerdotal, él dice, él pide, él ora por aquellos que el Padre le ha dado. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Entonces, o sea, la expiación misma, su naturaleza, demanda una redención particular. Aquí tienen un verso, Romanos 6, 5 al 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue crucificado juntamente con Él? Hace 2000 años, más de 2000 años, en la cruz de Cristo. Ahí Él pagó por cada uno de los pecados que Él vino a salvar. Y dice, ¿para qué? Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es un argumento. Otro argumento es en cuanto a la redención particular.
¿verdad? Que es la que creemos, que es la que está en la confesión de fe. Otro argumento de por quiénes murió Cristo, de nuevo, por el pueblo que Dios le dio en la eternidad, es que las declaraciones explícitas de la Biblia que se refieren a aquellos por quienes murió Cristo exigen una redención particular. Y vamos a ver varios textos. Lucas 1:21 dice: y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús. Vean, dice, porque él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. Juan 10:15 dice: pongo mi vida por las ovejas. Juan 6:37 al 40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, cuando en la eternidad ese pueblo no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y de nuevo Juan 15:13 y 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y Jesús en su oración sumo sacerdotal, antes de ir a la cruz, antes de morir, él oró en Juan 17:9 al 10 y dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, por el pueblo del nuevo pacto. De nuevo dice, y de nuevo, los resultados, los efectos, los resultados de la expiación demandan una redención particular. La Biblia enseña que la expiación va más allá de hacer posible la salvación. La expiación asegura y garantiza la salvación. De nuevo, Jesús vino para salvar, no para hacer posible la salvación, para salvar. Romanos 8:29 al 32. Porque a los que antes conoció, recordemos como hemos visto este pasaje, la palabra conocer de una manera íntima, a los que antes amó. ¿Cuándo? En la eternidad, ¿verdad? A los que Él amó, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es el grupo? ¿Quiénes son estos nosotros aquí, en este texto? Porque cambia. ¿Qué pues diremos a esto? Dios es por nosotros. ¿Quiénes son los nosotros? Los que predestinó, los que llamó, los que justificó y los que glorificó. Ese es el nosotros de aquí. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, y dice, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quién es el nosotros? De nuevo, los que predestinó, llamó, justificó y glorificó. Lo entregó por aquellos que Él amó desde la eternidad, por aquellos que Él escogió en la eternidad. Dice, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Otro argumento, el contexto de la expiación demanda una redención particular. O sea, el contexto de la obra de Cristo es el nuevo pacto. La sangre de Cristo es la sangre del pacto. Y esta verdad la encontramos obviamente en el Nuevo Testamento. Dice Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. O sea, no todos los hombres están en el pacto.
pero el pacto asegura la salvación de los que estarían en él, ¿verdad? Y el pacto lo vemos desde el Antiguo Testamento. Jeremías 31, del 31 al 34. Dice: aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Se refiere al antiguo pacto. Y aquí hace referencia al pacto mosaico, porque es donde se dan todas las leyes con las que se regula todo el antiguo pacto. A Moisés se le dieron todas las leyes para regular a los reyes que vendrían después en el pacto davídico. A Moisés se le dan todas las leyes por las cuales el pueblo entendía el significado completo de la circuncisión que se dio en el pacto abrámico para el pueblo judío. Entonces ese antiguo, dice, no como el pacto, se refiere al antiguo pacto. Un pacto que fue hecho con la nación física de Israel. Y dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Había una condición, ellos tenían que obedecer. Ellos desobedecen y ellos invalidan el pacto. Por eso dice Dios: aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Porque Dios cumplió todas las promesas que le dio a Abraham a pesar de las rebeliones del pueblo del antiguo pacto. Los multiplicó y los llevó a la tierra prometida y les dio bendiciones. Y dice el 33: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Bueno, habla de un pueblo, del pueblo ¿cuál? Del pueblo del nuevo pacto, de nosotros. El nosotros de Romanos 8, 29 y 32. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El alcance de la expiación, dice aquí, es tan amplio como el alcance de los que están en el nuevo pacto. Entonces, Cristo murió por aquellos que estarían en el nuevo pacto. Y dice aquí el autor, que es Sam Waldron, por cierto, eso exige una redención particular. Dice: análisis de los problemas relacionados con la redención particular. Dice: la dificultad más común se deriva de pasajes que hablan en términos universales de aquellos por quienes Cristo murió. Los arminianos son aquellos que dicen que Cristo murió para hacer posible la salvación para todos los hombres, que los hombres en ellos tienen esa capacidad para tomar una decisión, etc. Otros grupos, como los semipelagianos, argumentan contra la redención particular. Creen que estos términos universales incluyen a todos y cada uno de los individuos de la raza humana. Tenemos estas objeciones. En primer lugar, los términos universales están a menudo restringidos por su contexto. Por ejemplo, Lucas 2.1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Qué entendemos ahí por la frase todo el mundo fuese empadronado? ¿Perdón? Pero, ¿entiendes eso? ¿Todos los individuos aquí? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese. Se refiere a todos los que pertenecían al Imperio Romano. Exacto. Está por su contexto. Todo el mundo, no es todo el mundo, ¿verdad? Sino quienes, los de su imperio, pero por el contexto. Es decir, encontramos estas frases, pues, pero están limitadas ¿por qué? Por su contexto, es lo que dice el autor. Muy bien. Mateo 2.3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó cuando escuchó que el rey de Israel había nacido. Pero ¿qué dice? Y toda Jerusalén con él. ¿Es cierto? Fueron todos y cada uno de los habitantes de Jerusalén. ¿Vean? Pero ven, o sea, nuevamente en el contexto veríamos la respuesta. Dice Mateo 10:22, el Señor Jesús a sus discípulos: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nuevamente, de todos. Bueno, pero no es de todos, Tendría que haber conocido a todos. Aparte, excepto Judas, los mismos discípulos no se aborrecían entre ellos, a menos este tipo de aborrecimiento del que menciona Jesús.
Mateo 21:10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ven, o sea, ¿qué estamos viendo? Que la palabra todos, todo el mundo, debe estar entendida ¿en qué? En su contexto. En su contexto, no de manera tal cual, literal. Juan 3:26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. O sea, muchas personas, ciertamente, es lo que nos dice. Etcétera. O 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y 1 Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En segundo lugar, los términos universales se dirigen a menudo contra el exclusivismo judío. Es decir, los judíos pensaban que la salvación era solamente para ellos. Entonces los autores del Nuevo Testamento, el apóstol Juan, los están instruyendo de que Jesús vino a salvar personas de todo el mundo, en cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No quiere decir que todos y cada uno serían salvos, sino que la salvación de la simiente prometida alcanzaría a personas de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Pero los judíos así no lo entendían. No lo entendían. Entonces, cuando se usa esta palabra por todo el mundo, ¿verdad? Que la usan en términos de la salvación, como el que acabamos de leer, 1 Juan 2:2, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Están instruyendo a los judíos y les dicen que Jesús no solo murió por ellos, por los judíos, sino murió para salvar personas de ¿qué? De todo el mundo. Por eso, en segundo lugar, los términos universales se dirigen a menudo contra el exclusivismo judío. El Nuevo Testamento está resaltando que la salvación de Dios se ha ampliado a toda nación y clase. Cuando el Nuevo Testamento dice que Cristo murió por todo el mundo, significa frecuentemente, no siempre, pero frecuentemente, judíos y gentiles por igual. Los términos todos los hombres y mundos son términos colectivos. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si se refiriera de nuevo que quita el pecado de todos y cada uno, aquí estaría hablando de una salvación universal, pero evidentemente eso no es lo que enseñan las Escrituras. Muchos serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Quita el pecado de personas de todo el mundo, no solo de los judíos. Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Lo mismo, como Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Entendemos? No se puede referir a todas las personas, pero sí a personas de todo el mundo. ¿No? 1 Timoteo 2:3-6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cómo entendemos esta frase? En rescate por todos. ¿Sí? Pero bueno, hay que ver qué es rescate, ¿verdad? ¿Qué era la redención? ¿Qué era el rescate? O sea, en el contexto de los romanos, ¿cómo era el rescate? Eran rescatados por medio de ¿qué? De un pago. Y el que lo rescataba sabía a quién estaba comprando. Él venía, ¿verdad? ¿A quién estaba rescatando?
Jesús sabía a quién estaba rescatando, ¿verdad? Por quién estaba derramando su sangre. Bueno, en tercer lugar, dice, el universalismo del Nuevo Testamento no es un universalismo provisional o potencial, sino profético. Esto lo entendemos con los textos. El mundo, refiriéndose a todos los hombres, dicen que está provisionalmente redimido. Es lo que dicen los arminianos y semipelagianos, que el mundo es potencialmente salvo por la muerte de Cristo. O sea, con su muerte hizo posible de nuevo que la salvación. Y depende de cada hombre el apropiarse de los beneficios de la muerte de Cristo. O sea, no la asegura, sino la provisiona. Pero el universalismo bíblico es un universalismo profético. Los profetas profetizaron que el mundo sería ciertamente salvo. El universalismo bíblico tiene que ver con certezas, no con probabilidades. Bueno, para entender esto, el Salmo 22, 27 y 28. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. ¿Entendemos? O sea, está profetizando que vendrán a Jehová personas de todos los confines de la tierra, de todas las familias de las naciones. Está profetizando el alcance de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero es una certeza esto. O sea, esto realmente va a pasar. Lo que se leía en el Antiguo Testamento, en este caso en el Salmo. El Señor Jesucristo está muriendo para alcanzar personas de todas las naciones, de nuevo. No es algo como provisionando para que las personas en el futuro puedan decidir llegar a Él. Es muy diferente. Está profetizando que ciertamente la salvación les llegará. Nuevamente, en cumplimiento a las promesas dadas a Abraham. Salmo 72, 17 dice: será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, y benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. De nuevo, ¿de qué está hablando? Del alcance de la salvación, ¿verdad? ¿Llegar a qué? A todas las naciones. Salmo 86, 9 dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Todas las naciones que tú hiciste. No se refiere a todas las personas de cada nación. Entonces, ¿qué estaría hablando este salmo? De nuevo, universalismo. ¿A qué se refiere? De que alcanzará a personas de todas las naciones. Vendrán y adorarán delante. Es una certeza. Ese es el punto. No algo provisional o algo potencial. Esto es una certeza. Que lo veremos, viviremos, estamos viviendo y viviremos ese cumplimiento. Gracias a Dios. Así todos estos textos, así es como se ven o como se leen. Jeremías 3:17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Isaías 66:23. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Jesús, Juan 12:32. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Habla de su muerte de cruz, ¿verdad? Con el mensaje de la cruz es como Él está alcanzando personas de todo el mundo. ¿Sí lo vamos viendo, mis hermanos? Según los Corintios 5, 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Romanos 5, 18 al 19. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres.
Aquí sí es a todos los hombres, en Adán. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y por el contexto vemos que todos no son todos, sino que todos serían salvos. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ya cambia, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La cuestión es esta, dice el autor Sam Waldron. Si la Biblia dice que Cristo murió por el mundo o por todos los hombres, entonces el mundo será salvo. Un mundo salvado será el resultado de la muerte de Cristo. Esto no requiere, sin embargo, que todos y cada uno de los individuos se salven. Otra dificultad que se suscita en contra de la redención particular se deriva de ofrecer gratuitamente el Evangelio. La pregunta es, ¿cómo podemos invitar y llamar a todos y cada uno de los hombres a que sean salvos si Cristo no murió por todos y cada uno de los hombres? Dice el autor, es una pregunta difícil, implica profundos misterios, pero hay suficiente claridad para eliminar las dificultades inmediatas. Ofrecer gratuitamente el Evangelio no requiere de nosotros que digamos a los hombres que Cristo murió por ellos. Si ofrecer gratuitamente el Evangelio significara decir al pecador inconverso, Cristo murió por ti, entonces la redención particular sería inconsistente con el ofrecimiento gratuito. Sí, o sea, no podemos decirle a alguien, ¿verdad?, que estás convirtiendo el Evangelio. Cristo murió por ti. No sabemos si él, tendrá fe y arrepentimiento. Si no tiene fe y arrepentimiento, ¿qué va a pasar con él? Si muere en ese estado, estará en la condenación eterna. Entonces, ¿cómo es posible que Cristo haya muerto por alguien que finalmente terminó en el infierno? Por eso estas palabras de abrir el Evangelio, Dios te ama, tampoco podemos decirle eso a una persona que le estamos compartiendo el Evangelio, que sabemos que claramente no es salva. Dios te ama. Y si no se arrepiente de nuevo y termina en el infierno, entonces ¿cómo Dios le puede amar si terminó en el infierno? ¿Verdad? Y creo que lo va a decir aquí el autor o no. Pero la cuestión es de que en el Nuevo Testamento no encontramos esa manera de hacer evangelio. ¿Verdad? Ni los apóstoles, ni Jesús, ni Juan el Bautista dijeron Dios te ama. ¿Sí, mis hermanos? ¿Qué dijo el Juan el Bautista? Arrepentíos. Arrepentíos. ¿Qué dijo Jesús? Arrepentíos también, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Entonces tenemos que testificar conforme a lo que vemos en las Escrituras. Dice, en ningún lugar de la Biblia se proclama el Evangelio diciendo a los inconversos que Cristo murió por ellos. Nunca hicieron esto los apóstoles en el libro de Hechos. Predicar el Evangelio no es, en primer lugar, proclamar por quienes murió Cristo. El Evangelio es proclamar a Cristo mismo como el Salvador suficiente de los pecadores. O sea, proclamar el Evangelio es darle la gloria a Cristo. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. O sea, en el Evangelio damos la gloria al Señor Jesucristo. Le hacemos ver al pecador su necesidad de Jesucristo. Y el Señor tendrá misericordia de que tenga misericordia. Por eso nosotros nos gozamos al proclamar el Evangelio. Y obviamente en los resultados, que son los que el Señor dará. Y tal cual, sigamos el ejemplo, ¿verdad? Como dijo el Señor Jesús. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
O sea, el mismo Jesús, él proclamó el Evangelio de manera que libre, gratuita, ¿a quiénes? A todos los hombres. Pero él no dijo, venid a mí todos porque yo morí por todos ustedes. Eso no lo vemos, ¿eh? Lo que estamos viendo. Está Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es lo que tenemos que proclamar en el Evangelio. A Jesucristo, solo Él. Hechos 5:30 al 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dice el autor, puede que no podamos resolver la cuestión de cómo Dios nos puede decir que ofrezcamos a Cristo a hombres por quienes Él no murió. Pero una cosa es clara, Dios nunca nos dice que le digamos a esos hombres que Cristo murió por ellos en particular. ¿Sí vemos, mis hermanos? O sea, finalmente, ¿qué dice el autor? O sea, bueno, ni nosotros. ¿Cómo resolvemos la oferta gratuita a todos en el Evangelio? Si sabemos que no todos serán salvos, no lo sabemos. Pero el Señor nos manda a proclamar el Evangelio a toda criatura, a todos. A todos. Y jamás nos manda a decir, Cristo te ama o Cristo murió por ti. Sino hacerles ver por la ley su pecado y que en Cristo hay salvación. Nada más. Por eso cuando evangelizamos la oración del pecador o todas esas cosas ya no van, ¿verdad? Dejamos el Evangelio y la obra es del Señor. Es lo que nos corresponde. Gracias a Dios, como ya aprendimos, ¿verdad? En estos últimos días, que ahora tenemos que organizarnos para salir a predicar el Evangelio. Estamos en eso.